Hoy ha comenzado la Copa Mundial de la FIDE que se juega en Rusia. Un torneo tipo Wimbledon con eliminación directa y donde compiten más de 200 jugadores en matches de solo dos partidas pensadas, pero con desempates de rápidas y blitz de mantenerse la igualdad. El ganador de este evento clasificará automáticamente para el próximo torneo de candidatos, de donde saldrá un retador al título mundial, sea de Magnus Carlsen o de Ian Nepomniachtchi, si es que este último gana el título mundial el próximo mes de noviembre. Sobre Magnus Carlsen, decir que jugará esta Copa del Mundo independiente de que no necesita jugarla, pero aún así la juega, pues le divierte este tipo de torneos a lo Wimbledon, con eliminación directa. También está el número 2 del ranking mundial, Fabiano Caruana, justo en el otro extremo del cuadro, por lo que un Carlsen versus Caruana solo podría darse en una final de esta copa. En lo que nos involucra, decir que hay muchísimos jugadores de nuestros países hispanoparlantes jugando el evento. Maestros de España, México, Paraguay, Colombia, Perú, Argentina, Chile, etc. Hoy te traigo una partida que te dejará con los ojos afuera, tipo huevo frito, pues se ha dado una partida que muchos ya están llamando la inmortal del 2021. Y es que involucra ataque, sacrificios de piezas y un remate que ya quisieras ejecutarlo tú y presumirlo con tus amigos y con el mundo entero. Ronda número 1 y tenemos con blancas al gran maestro de Dinamarca, Mads Andersen, y con negras al gran maestro chileno, Pablo Salinas, el cual tiene su canal de Twitch y YouTube, así es que te dejo desde ya los enlaces de ambos en la descripción de este video. Prepárate para ver una partida que te dejará con la boca abierta, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Matt Andersen con caballo F3, una apertura reti, responde Pablo Salinas con D5, E3, caballo F6, C4, C6, caballo C3. Las blancas plantean una apertura de corte estratégico, es decir, no preparan un ataque violento ni nada por el estilo, sino que intentan ubicar sus piezas en las mejores casillas posibles y luego ir apretando poco a poco para obtener pequeñas ventajas. E6 y el chileno opta por esta configuración de peones, tipo semieslava, con ese triángulo central de peones y no saca por fuera de la cadena de peones a su alfil de dama. La razón es que pretende desarrollarlo por otra vía, como ya verás en la partida. Ahora bien, claro que era posible sacar el alfil por fuera de la cadena de peones con algo como alfil G4, a lo que seguiría dama B3, tocando al peón de B7 que ha quedado desprotegido luego de esta salida prematura del alfil. Entonces dama B6, caballo E5, dama por B3, A por B3, alfil F5, D4, etc. con un juego parejo. Pero retornemos a lo que se ha jugado en la partida. Este E6 sigue esto con B3. El danés va por una estructura tipo Nimso-Larsen. Alfil D6, D4, enroque, dama C2, caballo BD7, alfil E2, B6. Ahora podemos ver dónde, o más bien por qué vía, pretende el chileno desarrollar su alfil. Continúa el juego con enroque, alfil B7. Y esto es importante de destacar. Cuando las negras tienen un alfil en B7, lo ideal es poder jugar C5 pronto y así disputar golpe a golpe el control de las casillas centrales, además de abrir idealmente la diagonal para este alfil fianquetado, obviamente. Sigue esto con alfil B2, dama E7, torre a D1, torre a D8, torre F E1, torre F E8, alfil F1. Esta pieza quiere crearse una nueva diagonal, una mucho más activa. C5, lo dicho, golpe central y apertura para el alfil de B7. Creo que es un buen momento para que apoyes este video con un like, para que te suscribas al canal, activando la campana de notificaciones y para que me sigas en todas mis redes sociales. Sigue entonces Andersen con C por D5, Salinas E por D5. Alguno dirá acá, oye, pero ¿por qué no caballo por D5 para mantener abierta la diagonal del alfil de B7? Bueno,
Esa diagonal se va a cerrar igual tras caballo por D5 y E por D5. Y vemos al alfil bloqueado por uno de sus peones, en concreto el de D5, ¿verdad? Ahora, aquí un inmediato alfil por D5 no sería buena idea por E4, alfil B7 y D5. Y el alfil no solo seguiría encerrado, sino que además las negras perderían aún más espacio en el centro. Así es que muy bien Pablo con este E por D5. Sigue esto con G3, torre C8, alfil H3. Lo dicho, el alfil está buscando una mejor diagonal y la ha encontrado en esta que va desde H3 hasta C8. El juego prosigue con C por D4, caballo por D4, capturando de pieza y no de peón, pues Andersen pretende mantener abierta la diagonal para su alfil de B2. Sigue esto con alfil B4, caballo D2, un error que empeora automáticamente la posición blanca. El primer jugador con este movimiento suelta el control de la casilla de F3, tampoco hace nada por mantener controlada la casilla E4 y peor aún, no resuelve la clavada del caballo de C3, sin mencionar que ahora el alfil de B7, que es un demonio, podrá activarse. Acá era imperioso jugar F3, controlando saltos de pieza negra E4, abriendo el paso para un dama F2, y así los peones de E3 y F3 quedarían protegidos. Pero en la partida se ha jugado este caballo de E2 y ahora caballo E4, una jugada muy humana que busca presionar al pobre caballo de C3 que está clavado, pero a la vez podría estarse preparando un dama F6 para atacar sobre F2. Sin embargo, a la máquina no le gusta para nada esta jugada. La máquina, menciona que lo mejor es jugar caballo E5, probablemente amenazando caballo F3 jaque con doblete a rey y torre. Y tras alfil G2, entonces ahora sí, caballo E4. Y la diferencia está en que ahora no hay un alfil en H3 atacando a la torre de C8 y entonces se establece la presión sobre el pobre caballo clavado de C3 con gran fuerza y efectividad. Si ahora alfil por E4, luego de D por E4, las negras estarían asegurando el puesto avanzado de F3, donde se amenazaría un caballo F3 jaque con doblete a rey y torre, y no olvidemos la casilla de D3, donde también podría aterrizar el caballo. No obstante, en la partida, Pablo ha jugado caballo E4, una jugada muy humana, pero que, para efectos prácticos y objetivos, permitiría a las blancas igualar. Ahora, para igualar, las blancas deberían encontrar una jugada mágica, muy difícil de hallar. ¿Lo habrá hecho Andersen? Bueno, el danés juega A3, un error grosero de las blancas, las cuales, intentando deshacerse del molesto alfil de las negras allí en P4, se han dejado todo lo que las negras harán a continuación, que será un remate realmente inmortal. Acá no había nada mejor que entregar la dama nada más, con dama por E4. Esta era la jugada difícil de hallar, lo cual increíblemente le daba la igualdad a las blancas. Luego de D por E4, torre por D7, dama E5, torre por B7, alfil por C3, caballo por C3, torre por C3, alfil por C3, dama por C3, torre D1, y fíjate que las blancas tendrían dos torres por la dama y un alfil muy potente a cambio de la torre negra. Sería una posición muy interesante de jugar. Esto es lo que ha omitido el gran maestro danés. Ahora, tú dirás, ¿y qué pasa si torre F1 acá, verdad? Para desclavarse. Sería muy mala por la respuesta caballo G5 atacando al alfil. Seguiría esto con alfil G2. Caballo E5 buscando con los dos equinos la casilla de F3. Dama F5 controlando la amenaza negra de caballo F3. Entonces, estas, las negras, podrían continuar con G6. Dama F4. D4 buscando el cambio de alfiles. Alfil por B7, dama por B7. Y la posición de la blanca sería un completo desastre, con la dama negra con una diagonal infernal, con la amenaza de caballo H3 mate, un control absoluto de la casilla F3, la amenaza sobre el caballo de C3, etc. Esto ya sería abandono seguro.
Pero bueno, en la partida se ha jugado A3, que es una pésima jugada. Y ahora, ¿qué es lo que hace Salinas? Caballo por F2, leñazo. Es justo acá que comienza la inmortal del chileno. Sigue esto con A por B4. Decir que rey por F2 sería contestada con dama por E3, jaque, rey F1. En caso de rey G2, entonces D4 jaque a la descubierta. Y no queda de otra que comenzar a tapar los jaques. Y si se hace de caballo, caería la dama de C2. Así es que dama E4, torre por E4, para que en caso de caballo por E4 responder con alfil por E4, que ya casi sería mate. Eso en el caso de rey G2, luego de este dama por E3 jaque. Ahora, si rey F1, seguiría dama F3 jaque, rey G1, alfil C5 jaque, caballo D4, alfil por D4 jaque, torre por D4. Digamos que aquí un torre 3 sería contestado con alfil por E3 jaque, dama F2, alfil por F2 jaque, rey F1 y alfil D4 mate. Así es que en esta variante ejemplo, torre por D4, pero igualmente las negras ganan en el acto tras torre por E1 jaque, alfil F1 y torre por F1 jaque mate. Y el mate bien podría haberse realizado también con la dama, con un dama por F1, pero es mucho más distinguido con torre, siempre. Pero bueno, en la partida no se ha jugado rey por F2 por lo antes explicado, ¿verdad? Andersen decide jugar A por B4. Sigue Salinas con caballo por H3, jaque, y ahora rey F1. En caso de rey G2, entonces D4 jaque a la descubierta y posteriormente jugar un D por C3. La dama negra luego pasaría al ataque y las blancas estarían acabadas. Así es que, por tal razón, rey F1 lo que juega el danés, el chileno dama por E3 amenazando dama F2 mate. Así es que dama F5 juegan las blancas para impedir dicha amenaza. Caballo F6, alfil C1 atacando a la dama y ahora, lejos de quitarla, Salinas decide jugar caballo G4. ¡Qué hermosa jugada, por favor! Una entrega de dama para un remate hermoso. Torre de 3 atacando a la dama rival. A ver, en caso de rey G2, las negras igualmente ganan tras caballo F4 jaque, brillante jugada, preparando dama F2 jaque y dama por H2 mate. Así es que caballo por F4, dama F2 jaque, rey H3. En caso de rey H1, por supuesto, dama por H2 jaque mate. Así es que en esta variante ejemplo, rey H3 y ahora torre por E1, dama por E1 con amenaza doble sobre el caballo de C3. Podría venir también un caballo F2 jaque para seguir exponiendo al rey rival, etc. Sería también un ataque demoledor a favor de las negras. En caso de alfil por E3, otra variante ejemplo, es una jugada realmente catastrófica debido a que las negras jugarían caballo por E3, jaque mate. Pero volvamos a lo jugado de la partida. Este torre de 3 de Andersen. Salinas continúa con D4. Pablo no quita su dama, sino que espera que su rival la capture. Torre E de 1. Lógicamente no. Alfil por E3 por caballo por H2 mate. Y tampoco torre por E3 por lo mismo. Caballo por H2 jaque mate. Pero bueno, volvamos a lo jugado en la partida, que ha sido este movimiento torre E de 1. Ahora entonces, ha llegado tu momento. Te invito a poner en pausa el video y encontrar la mejor jugada para Pablo Salinas. La jugada es dama G1, jaque. El danés no abandona la partida, sino que juega caballo por G1 y el chileno termina todo esto con un épico y maravilloso caballo por H2, jaque mate. El gran maestro chileno Pablo Salinas se ha vestido de Adolf Andersen, de Paul Morphy, de Mikhail Tal y nos ha brindado una de las mejores partidas de este 2021. Un juego dinámico, atrevido y con una entrega de dama realmente inmortal. Bien por él y buena suerte para la segunda partida de este match. Y a ver si lo vemos ya en la siguiente ronda. Creo que iría contra Peter Svidler, si no me falla la memoria. Buena suerte, Pablo. Bien amigos, aquí en la página oficial del evento de esta Copa del Mundo FIDE 2021 vemos el cuadro y como te dije, Carlsen aparece allí en el primer extremo y bueno, aparece libre, bye,
y va a jugar contra el ganador de Martinovic y Kulauts. Y en el otro extremo, vas a ver banderas de todos los países, incluso de los nuestros hispanoparlantes. Tenemos a Caruana, que también ha quedado libre en la primera ronda y jugará contra el ganador entre Megaranto y Gaem Magami. Espero hayas disfrutado de esta partida. Si ese es el caso, apoya este video con tu poderoso like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho e invita a más personas a suscribirse a este. Como siempre, me despido agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo aquí en pantalla 2 videos sugerencia para que te sigas entreteniendo y empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Chao, chao.